Bienvenidos a Teología Compartida, el podcast de DTS en español. Un espacio donde hablamos de Dios y de temas actuales, con profesores y amigos hispanohablantes. Hola, bienvenidos a un programa más de Teología Compartida. Como ustedes saben, un programa que damos temas de Biblia, de teología y mucho que tiene que ver con la iglesia. Hoy tenemos un tema urgente, de mucha necesidad en la iglesia y tiene que ver con los matrimonios. Escuche el tema, crisis silenciosa en el matrimonio cristiano. Sí, mucha necesidad para este tema. Y para desarrollar este tema, tengo una pareja preciosa aquí conmigo, David y Marcela Esteves. Ellos con un ministerio para matrimonios, obviamente, en la iglesia y en las iglesias donde pueden ir a compartir y servir, pero ese es su corazón de poder invertir en los matrimonios. Bienvenido, David y Marcela. Esta es su casa. David es exalumno de la maestría del Seminario de Dallas en español hace unos años, y Marcela es nuestra estudiante actual. Ha sido mi estudiante y se gradúa entonces en un poco, bueno, menos de una semana prácticamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación con este tema tan interesante. Para comenzar, cuéntenos un poco sobre ustedes, cómo ha sido su historia y testimonio como matrimonio y cómo Dios los fue guiando hacia este ministerio. Bueno, primero que nada, William, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor, es un placer estar acá. Pero también es un honor estar hablando de este tema. ¿Verdad que es un tema muy difícil? Es un tema que requiere mucha sensibilidad, ¿verdad? Pero bueno, para contarles un poco de nuestra historia, nosotros tenemos 30 años de casados y vamos a decir felizmente casados, que no significa que han habido situaciones para superar, pero Dios hasta aquí nos ha traído y estamos muy agradecidos por eso. Tenemos 2 hijitos. Ya están adultos. Un hijito, Lucas, se acaba de casar hace poco. De hecho, él también está graduando de DTS en la maestría de consejería. Así que la próxima semana está graduando él, yo y su esposa, su nueva esposa. Así que es una celebración familiar para nosotros. Los 2 somos maestros de profesión. David trabaja en la escuela, en el liceo, ¿verdad? La escuela secundaria. Yo soy maestra de escuela primaria y ya tenemos unos años trabajando aquí en Dallas, más de 10 años, específicamente en el centro de la ciudad de Dallas, que es un contexto un poco más complicado, más difícil, ¿verdad? Ahora, hemos estado en el ministerio pastoral por muchos años, desde nuestros comienzos allá en Uruguay. De hecho, somos los 2 uruguayos. Ajá. Lo notarán por el acento. y ha sido una historia, bueno, larga, de mucho aprendizaje, ¿verdad? Nosotros hemos servido en el ministerio pastoral, ¿verdad? David como pastor, yo como esposa de pastor, en el ministerio de enseñanza, que es nuestra pasión, es nuestro llamado, ¿verdad? Y también en el ministerio de la música, porque los 2 somos músicos. Así que bueno, somos un poco completos en eso, ¿verdad? Pero si tuviera que hablar de nuestros comienzos, tendría que decir que no fue nada fácil, ¿verdad? Nosotros, y puedo decir, nadie se casa sabiendo lo que es ser un esposo y una esposa, ¿verdad? Y nosotros comenzamos nuestro matrimonio, si bien amando al Señor, queriendo hacer las cosas lo mejor posible y de acuerdo al plan y la voluntad del Señor, atravesamos muchas dificultades los 2 con nuestro carácter de liderazgo en el ministerio como líderes. Fue difícil acoplar nuestras ideas, acoplar nuestras maneras. Y claro, las diferencias también llevaban a que funcionalmente en el ministerio teníamos diferencias. Y había que conversar mucho, había que hacer muchos acuerdos, había que venir ante el Señor a ver cómo íbamos a seguir caminando juntos en este proceso, ¿verdad? Hay algo que yo aprendí de uno de nuestros maestros aquí en DTS, y él decía esto: el matrimonio es el laboratorio de Dios que prueba y forma nuestro carácter como hijos de Dios y nuestra santidad.
Y qué verdad es eso, ¿verdad? Porque el primer lugar donde Dios muestra quiénes somos nosotros como cristianos es nuestro hogar, es nuestro matrimonio. Así que ha sido una aventura. Gracias, Marcela. David. Y un poco el cómo llegamos a esto de enfocarnos en los matrimonios es justamente por nuestra propia necesidad de ayuda y de buscar y no encontrar, ¿no? Y estando aquí en Estados Unidos estamos desde el 2003 y bueno, para la comunidad anglo puede haber muchos recursos, pero para la comunidad hispana hay pocos recursos, ¿no? Entonces, a nivel hispano, buscar consejería profesional es sumamente caro, difícil. Y por otro lado, al estar en ministerio también eso dificulta un poco, porque si ir a hablar con un pastor, generalmente no tienen la preparación académica necesaria para la parte de consejería. Y bueno, mezclándolo con la parte de consejería de matrimonio y liderazgo, ¿no? Entonces eso se hacía un poco difícil, ¿no? Pero bueno, en el año 2022 estaba tomando clases aquí en DTS, tomé una clase con de consejería pastoral justamente con el doctor Chip Dickens, y una de las actividades era, él tiene un matrimonio, material para matrimonios. Y una de las actividades de la clase era justamente formar un grupo cerrado de unas pocas parejas para compartir solamente 4 de los consejos, ¿no? Y bueno, conseguimos 2 matrimonios que son conocidos nuestros, amigos, pero que estaban teniendo dificultades en sus matrimonios. Ellos no se conocían. Sin embargo, después cuando comenzamos el grupo, ellos empezaron diciéndonos directamente, mira, venimos porque los conocemos a ustedes, los apreciamos, pero este es nuestro último intento. Wow. Si esto no funciona, nos separamos. Tenemos casi firmado el divorcio. Después de las 4 semanas, terminan diciendo, ok, renunciamos a la idea del divorcio y vamos a continuar luchando por nuestro matrimonio. Entonces yo vi, bueno, si esto pasó en 4 semanas, ¿qué puede pasar con el programa completo, ¿no? Y entonces eso me llevó a buscar más, colaborar con las iglesias en el desarrollo de este ministerio para matrimonios, utilizando este material porque hemos visto que da resultado, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco el cómo llegamos a esto, ¿no? Es decir, por necesidad y ver que hay una necesidad general tanto en los matrimonios como una carencia en las iglesias que no lo tienen. Bueno, dice que van a llegar ustedes a ese punto donde sí hay mucha necesidad y muchos, sin duda, de los que nos están escuchando o viendo hoy, tal vez en contextos pastorales de liderazgo de la iglesia o que quisieran entrar al ministerio a tiempo completo. Y es bueno un enfoque de saber de que tu ministerio, empieza desde la casa. Viendo esta realidad que hay mucha necesidad, más ustedes trabajando como maestros aquí en Dallas, y sabemos cómo están los Dallas, tantos matrimonios entonces fracasados y niños creciendo tal vez con su mamá si tiene buena suerte, o con sus abuelos, con sus tíos o un vecino. Correcto. Entrando entonces así en el tema con esta dirección, ¿cómo describirían la realidad del matrimonio hoy, tanto en la sociedad como dentro de la iglesia? Y dices algo tan cierto, Williams, porque quería agregar, nosotros comenzamos este ministerio porque, en cierta forma, egoístamente. Y era porque nosotros queríamos un cambio, nosotros queríamos mejorar. Como pareja, como matrimonio. Teniendo las dificultades, nosotros queríamos mejorar. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos planteamos, hablábamos y decíamos, ¿cómo hacemos para poder mejorar delante del Señor esta realidad que es la que vivimos, ¿verdad? Y digo esto porque esta realidad que nosotros vivimos es la realidad que viven muchas parejas. Y no vamos a
a cerrar, ¿verdad? A tapar los ojos y decir, a mí no me pasa. De alguna forma u otra, a todos nos pasa, ¿verdad? Tenemos dificultades, tenemos asperezas, hay cosas que limar en el matrimonio, ¿verdad? Ya sea para enriquecer el matrimonio o para solucionar tal vez cosas del pasado o cosas que han traído tropiezo a nuestro crecimiento como matrimonio, ¿verdad? Entonces, esta idea comienza con esto de vamos a caminar juntos, vamos a buscar soluciones, pero ¿por qué no extenderlo y hablar con otros matrimonios? ¿Por qué no caminar con otros matrimonios y lo que vamos aprendiendo lo extendemos y que lo aprendan otras personas, ¿verdad? En contexto de iglesia, podemos decirte, tal vez una de las más grandes causas de lo que está pasando es esta gran epidemia de la soledad. Y lo menciono porque esto aún dentro del matrimonio podemos ver que tanto la mujer como el hombre viven vidas que superficialmente se ven caminando juntos porque comparten casa, comparten techo, comparten finanzas, comparten la crianza de sus hijos, pero que se sienten completamente solos. Hay un vacío en ellos, hay una falta de comunicación, no pueden lograr el diálogo, pero el diálogo que lleve a la resolución de conflictos. Porque por lo general lo que nosotros vemos es que el diálogo que existe hoy en general en las parejas es diálogo, pero que se convierte en más problemas, porque no sabemos conversar, porque no podemos decir las cosas de una forma que no ofenda, que el otro lo tome como como un área, vamos a crecer en esto y no a la defensiva, ¿verdad? Entonces, hay mucho divorcio ahora, hay mucha separación emocional, y la separación emocional entre una pareja lleva como consecuencia inevitable una separación íntima a nivel físico, ¿verdad? Yo estaba hablando de la parte física. Entonces, ¿qué pasa? Son áreas donde el matrimonio empieza a requebrajarse, áreas importantes, ¿verdad? La comunicación, la conexión emocional, ¿verdad? La parte de la intimidad. Y esto son grietas que se van agrandando y agrandando. Mientras no las solucionemos y no paremos y digamos, acá hay un problema real y tenemos que abordarlo, va a ser más creciente, ¿verdad? Va a ser más grande y va a llevar a no encontrar soluciones. Sí, ahora que mencionabas lo de la epidemia de soledad, en un estudio que muestra justamente cómo está la situación de las personas en las iglesias, muestra que el 50% de los creyentes que asisten a iglesia se consideran solos. Wow. Es decir, dentro de esta epidemia de soledad, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante alto porque aunque estén en familia, aunque estén en comunión con el resto de la iglesia, pero el 50% sufren esta epidemia de soledad. Entonces es un tema importante, ¿no? Pero lo otro también, como mencionaba, es decir, el aumento de los divorcios. Y es interesante considerar de que aunque están bajando el porcentaje de divorcios, es porque está aumentando el porcentaje de gente que nunca se casa. Solteros. Que se mantienen solteros, ¿no? Ahora, dentro de la gente que se mantiene soltero, es decir, no está la intención de formar una familia, no está la intención de tener hijos, y eso genera, es decir, en muchos países está generando una crisis de natalidad, donde son países que están quedando con una población anciana y no hay jóvenes para trabajar. Entonces está ese problema. Y está todo el otro problema del concubinato, ¿no? Donde tenemos un alto número o un alto porcentaje de madres solteras, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de dificultad tanto para la mujer como para los niños que crecen solamente con la madre, ¿no? Que trae como una consecuencia paralela toda una cuestión de confusión de género, donde tenemos muchos niños que están atravesando una confusión de género porque no tienen los dos modelos, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje en Dallas, por ejemplo, es el porcentaje de madres adolescentes mayor que en todo Texas y mayor que en Estados Unidos.
¿no? Entonces, la otra pregunta que va relacionada con eso es, ¿cómo la iglesia está preparada para lidiar con todas esas madres solteras jovencitas? Y estamos hablando a partir de los 10 años de edad, según información del censo de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, de 10 a 19 años de edad ya están censando la cantidad de madres solteras que hay. Menores de edad, obvio, sí. ¿No? Muchas menores de edad. Y entonces, ¿cómo la iglesia está preparada para ministrar esa gente, ¿no? Muchas de esa gente son jovencitas que estaban en la iglesia. Que ese es otro de los temas que va muy relacionado con esto. Es decir, 2 de cada 3 jóvenes al llegar a los 21 años de edad abandonaron la iglesia, ¿no? Y muchas de ellas, de las jovencitas que quedan embarazadas, tienen vergüenza de regresar a la iglesia. Porque sienten que fallaron, sienten que no tienen de culpa. Sí, entonces, ¿cómo la iglesia se está preparando para ministrar a toda esa gente, ¿no? De que necesitan escuchar del amor de Dios, necesitan ser parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, la iglesia necesita trabajar con esa gente también, ¿no? Y vamos al tema de esto de la iglesia, pero con la palabra soledad que ustedes estaban mencionando, el joven quiere casarse porque no quiere estar solo. Y ahora nos están diciendo entonces que parte del problema es la soledad en el matrimonio. Algo pasó ahí, que se quebró. Algo pasó, claro. Y nos están diciendo también aquí es que se vuelve más de transacción, es transaccional la relación. Ya no hay intimidad y ahí es donde se divide y causa lo que causa, que ya lo mencionaron. Hoy vemos matrimonios que parecen estar bien por fuera, pero por dentro se están quebrados. ¿Qué tan real es esta problemática dentro de la iglesia? Hay parejas que aparentan que están bien dentro de la iglesia, pero están quebrados. Qué difícil pregunta, qué difícil tener que ser los que contestemos esta pregunta, pero la realidad es que hay que decir que sí, ¿verdad? Hay mucho silencio a nivel de matrimonio en la iglesia, pero a nivel de matrimonio pastoral, a nivel de matrimonio, no solo el pastor y la esposa, pero también los líderes, ¿verdad? Porque la iglesia es una comunidad de personas, ¿verdad? Y hay muchos que estamos trabajando, caminando con el pastor y su esposa, ¿verdad? Pero que estamos ejerciendo alguna posición de liderazgo. Y se vuelve tan difícil. ¿Cómo voy a hablar de mis problemas cuando yo tengo que ser la cara y tengo que ser la persona que de alguna forma muestre ejemplo a otros, ¿verdad? Y no solo eso, en nuestra comunidad latina tenemos que reconocer cuántas veces somos muy críticos y muy duros que llegamos a este formato de pensar que si yo soy vulnerable en contar qué es lo que nos pasa como matrimonios o qué dificultades tenemos, podríamos ser quitados de nuestra posición. Y cómo cuesta, ¿verdad? Decir, me tengo que bajar de donde estoy o me voy a tener que sentar un rato porque está pasando esta situación, ¿verdad? Entonces, todo el sistema también eclesiástico ha apoyado a que el matrimonio no hable de sus problemas abiertamente, ¿verdad? Y eso es algo que realmente lo estamos viendo. Por ejemplo, si te tuviera que decir en nuestra consejería, cuando hablamos con matrimonios, ¿cuántos matrimonios a la edad de los 50, que es cuando se produce el nido vacío, se separan o se divorcian? Y uno se dice, ¿por qué? Bueno, esto es bastante obvio. Cuando el matrimonio crece, se inicia, siempre está ese afán y esa ilusión, vamos a estar juntos, nos vamos a amar de por vida. Pero ya cuando vienen los años, vienen los hijos, los trabajos, las posiciones, las carreras, el ministerio, ya las prioridades cambian. Y a veces no son tan evidentes cómo cambian. Es un desliz que vamos teniendo porque dejamos de priorizar nuestra relación matrimonial y priorizamos otras cosas.
Porque si estoy en el liderazgo, tengo que atender la situación de la iglesia. Mi esposo va a saber comprender y va a saber esperarme. Pero esto lo dejamos pasar por años y años y años. Cuando llegamos a esa edad, los 50, nos encontramos con que nuestros hijos se fueron de casa y estoy viviendo con un perfecto desconocido, que no tomé el tiempo durante nuestro matrimonio a conocerlo, a conocer nuestros cambios, nuestra evolución, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido en estos años, y me encuentro con una persona que no sé con quién estoy viviendo, ¿verdad? Sí. Y que a nivel de iglesia, bueno, el problema empieza arriba, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos viendo cómo en estas últimas épocas, claro, las noticias y las redes sociales divulgan todo mucho más rápido, ¿no? Entonces no quiere decir que antes no pasara, pero ahora es mucho más público. Entonces estamos viendo en estos últimos años la cantidad de pastores de alta gama, por llamarlo así, aunque no me gusta esa categoría, pero pastores de mega iglesia con años de ministerio, escribiendo libros, dando conferencias, profesores en seminarios, y de repente se descubre una relación de infidelidad que no fue del momento ocasional, sino algo que venía por 6, 7 años. ¿No? Pastores donde se descubrió que en su ministerio de pastor de jóvenes abusaron de alguna joven, ¿no? Y sin embargo están hace 30 años pastoreando y sale todo a luz ya en el último tiempo, ¿no? Entonces hay un problema de raíz que inicia en la cabeza, porque los pastores mismos muchas veces están ocultando toda esta situación. No la están confrontando. Entonces, ¿cómo eso se transfiere a la congregación? Entonces nos encontramos con la problemática de, por ejemplo, ¿qué hacemos con los divorciados? ¿Qué hacemos con los padres y madres solteras? ¿Solamente que sean miembros de la iglesia o pueden ser participantes en algún tipo de ministerio? ¿No? Y entonces eso trae un cuestionamiento de, bueno, ¿cuál es la imagen que estamos dando a las nuevas generaciones? Porque si el pastor es una persona que tuvo una situación de infidelidad, deja el ministerio, se divorcia, después se vuelve a casar y lo vuelven a llamar al pastorado, ¿no? Nosotros conocemos personas que están en esa situación, ¿no? Que renunciaron, pero después a otra iglesia, después de años, después que se casa con su nueva esposa, y lo vuelven a llamar, y han estado por años en el ministerio fielmente. Pero ¿cuál es la imagen que le estamos dando a la congregación, a las nuevas generaciones, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces necesitamos cubrir posiciones en el liderazgo, ¿y a quién ponemos? Y nos encontramos que, por ejemplo, en la escuela dominical, como maestros de niños, tenemos cantidad de mujeres divorciadas o madres solteras, ¿no? Que son buenas hermanas, que están haciendo un buen esfuerzo, que aman al Señor, que quieren servir, pero ¿cuál es la imagen que se le está dando a esos niños? ¿Cuál es el enfoque que esas maestras le están dando a esos niños en relación al matrimonio? Entonces se genera toda una problemática de que en realidad no se está atendiendo debidamente, ¿no? Gracias a los dos por contestarle, sin duda de que aquí viene la parte de que se miran bien por fuera, pero por dentro está quebrados, como decía la pregunta. Déjame agregar una cosita. Yo tengo un cuestionamiento con eso, ¿no? Porque muchas iglesias hacen el énfasis de salir a evangelizar. Y está bien y es necesario, es parte del mandato, ¿no? Pero tenemos en esos equipos de evangelización gente que va a evangelizar, a llamar a las personas a Cristo para salvación, como solución para sus vidas, y resulta que ellos mismos están viviendo con un desconocido. En el sentido, están casados, pero ni siquiera se hablan con el cónyuge. Y entonces, bueno, ¿cómo estamos predicando el evangelio, pero qué es lo que estoy viviendo en mi casa? ¿No? Y a veces los pastores saben de esa situación, pero lo permiten porque, bueno, hay una cantidad de argumentos que se pueden dar, ¿no?
Desde que, dar la oportunidad de administrar, como la oportunidad de arrepentimiento, y que, que evangelizar hay que evangelizar igual. Y está bien, sí, es cierto, pero el asunto es, no hay una confrontación a la persona a primero arreglar su situación en casa. No. Y entonces los pastores terminan siendo cómplices a veces de estas situaciones, ¿no? Y creo que para poder ir dando un poco más de información de qué hacer con ellos, de repente la respuesta a esta pregunta es parte de la necesidad o de la parte de que no hay una visión o esto es una prioridad entre el ministerio de la iglesia. ¿Por qué creen que hablamos tanto de liderazgo, ministerio y crecimiento, pero tampoco del estado real de los matrimonios? Sí. Hay una falsa idea, ¿verdad? Tal vez a nivel de iglesia. Y yo puedo hablar de a nivel de iglesia hispana, ¿verdad? Que es donde está nuestra experiencia, no solamente aquí, sino en nuestro país, ¿verdad? Y muchas veces tenemos esta idea que es muy falsa de que para trabajar con matrimonios tengo que llegar y estar en la posición de ser un matrimonio perfecto. Y eso es completamente equivocado, porque si esperamos a ese momento, nadie va a llegar a ese momento. O sea, David y yo te podemos decir, cuando nosotros vamos a nuestras conferencias y hablamos con nuestras parejas, decimos, bueno, ustedes están enfrente de una pareja que es la más imperfecta que ustedes pudieran conocer, ¿verdad? Porque reconocemos nuestra imperfección y que no hay forma, ¿verdad? De que sí el interés y el trabajo está, pero que no vamos a llegar a lo que tal vez ellos esperan ver en nosotros, ¿verdad? No lo van a ver. ¿Por qué? Porque la perfección la tiene el Señor. Es el Señor a través nuestro, no somos nosotros por nosotros mismos. Entonces, sí, lo que les decimos es, somos una pareja imperfecta que servimos a un Dios perfecto. Y nuestra intención es buscar ese Dios perfecto para que esa perfección se forme en nosotros. Entonces creo que hay que empezar por ahí, ¿verdad? Hay que empezar por decir, bueno, no necesito tener a la pareja perfecta para poder empezar a trabajar y iniciar un ministerio de matrimonios, sino más bien una pareja comprometida con el Señor y decidida a querer ayudar, a querer guiar, ¿verdad? Eso sería algo importante. Otra cosa que yo agregaría es el permitirnos ser vulnerables. El permitirnos ser vulnerables. De que yo pueda estar abierta y mi esposo estar abierto a contar nuestras luchas a otras personas, ¿verdad? Buscando consejo, pero también buscando comunión, comunidad, para poder aprender uno de los otros. Nosotros lo que hemos aprendido en nuestra trayectoria como matrimonios es que los problemas que nosotros hemos enfrentado y seguimos enfrentando son los problemas que enfrentan todos los matrimonios, en liderazgo y que no estén en liderazgo, nuestros matrimonios en nuestras iglesias. Entonces, ¿por qué si todos estamos batallando con lo mismo, por qué no hablar de eso? ¿Por qué taparlo? ¿Por qué decir que somos perfectos o que está todo bien cuando no está todo bien? Entonces, está bien ser vulnerable y decir que no está todo bien. Y hay una cosa, y creo que es la raíz de todo este cuestionamiento, y es, nos hemos alejado del modelo bíblico. Nos hemos alejado del modelo bíblico. O sea, yo creo que muchas de nuestras parejas no entienden o no saben cuál es el diseño de Dios perfecto para nuestro matrimonio imperfecto. Y el no saber, esta falta de información nos produce muchísimos errores y problemáticas en nuestro caminar como matrimonios. Sí, a esto es a lo que yo le llamo el elefante gris del ministerio, ¿no? Porque es decir, todo el mundo sabe que está el problema, pero nadie le quiere hacer frente, ¿no? Entonces, las iglesias tenemos este problema y algo hay que hacer, ¿no? Pero no se quiere hacer por muchas excusas diferentes, ¿no? Es interesante considerar de que, por ejemplo, cuando uno entra en la página principal de la SBC, de la Convención Bautista del Sur, que es una convención a nivel nacional, la página de entrada dice el 80% de las iglesias de la convención
nacional están en decadencia. Y la pregunta es ¿por qué? El 80%. El 80% están en decadencia. Y está ahí en la página principal de entrada. Claro, ellos están ofreciendo ayudas y cosas para hacer para mejorar, ¿no? Pero el asunto es que hay un 80% que está en decadencia. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Entonces, primero, como mencionamos hace un rato, hay un problema de liderazgo en varios sentidos, pero la pastoral misma no quiere asumir el compromiso y muchas veces es por falla propia y a veces no querer que salga a la luz alguna situación que se está encubriendo, ¿no? Entonces hay una falla en el liderazgo. Después, el énfasis que está de moda es la revitalización de la iglesia. Pero es interesante que cuando empiezas a ver todos los libros de revitalización de la iglesia, quizás me animaría a decir que el 98% de los libros ninguno menciona el ministerio de matrimonios. Entonces se enfoca en evangelismo, en misiones, en esto, en lo otro, pero en ninguno incluye la temática de los matrimonios. Ahí hay una omisión consciente, porque si nadie lo está teniendo en cuenta, ¿no? No está en el corazón de los pastores. ¿Por qué? Porque se dice que el presupuesto de la iglesia marca cuál es el corazón del pastor y de la iglesia. Más del 80% de las iglesias en general aquí en Estados Unidos, el presupuesto para ministerio de matrimonios es 0. ¿No? Ahora, si hablamos del presupuesto para ministerio de niños o de jóvenes, ¿cuánto es ese presupuesto? Y es sumamente alto, ¿no? Y cuando vemos que el resultado es que la mayoría de esos niños, 2 de 3, se apartan al llegar a los 21 años de edad, uno debería preguntarse como administrador de los bienes de Dios, ¿estamos invirtiendo bien nuestro presupuesto? Porque decir, ¿por qué esos niños se apartan de la iglesia cuando tienen la posibilidad? Aquí en Estados Unidos a los 18 años, cuando ya empiezan a manejar, ya dejaron la iglesia, la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se invirtiera más en los matrimonios que fueran de testimonio para sus propios hijos? ¿No? Sería un buen descubrimiento para hacer eso, ¿no? No, muchas gracias por compartir. David, platiquemos sobre el lema. ¿Qué significa esta iniciativa y cómo nace y de qué manera están ayudando a las iglesias a establecer y fortalecer un ministerio intencional para matrimonio? El lema es una iniciativa que estamos en el arranque, ¿no? Okay. Es decir, estamos con la idea de poder desarrollarlo más como ministerio, ¿no? Más, no digo a tiempo completo, porque parte es no ser tiempo completo, y ahora voy a explicar un poquito de eso, pero obviamente tener un trabajo secular quita mucho tiempo y energía, ¿no? Entonces, estamos en el comienzo, pero con perspectiva de desarrollarlo más como ministerio. Actualmente estamos colaborando con algunas iglesias, no solamente aquí en el área, sino también en otros estados. Muy bien. ¿No? Pero, claro, estamos en el arranque. Entonces el lema es un doble acróstico. ¿Okay? Lema es el legado matrimonial, legado matrimonial para la iglesia del mañana. Muy bien. ¿Okay? Y entonces estamos con la pregunta de liderando espiritualmente matrimonios amantes. Entonces, ¿cómo liderar, ¿no? Siendo modelos, siendo ejemplos, siendo transparentes, ¿no? Obviamente estamos enfocados en los matrimonios, ¿no? Pero nuestro enfoque es en el desarrollo de líderes y líderes vocacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias trabaja con gente vocacional, ¿no? Entonces, una gran problemática que hay es los pastores full time de oficina que no tienen tiempo o no tienen horario de oficina para trabajar con sus líderes vocacionales, ¿no? Porque están fuera, es decir, los líderes vocacionales, es decir, se pueden reunir después del horario de oficina. Y entonces se produce un conflicto ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar un equipo de líderes vocacionales? Y a mí me gusta el término vocacional, no bivocacional, porque vocacional es porque nuestra vocación es Cristo, ¿no? Entonces, desarrollar líderes vocacionales, liderando matrimonios
ahí se me fue la palabra. Liderando espiritualmente matrimonios amantes. ¿Okay? Porque el amor, ¿no? es lo que mueve el cristianismo, ¿no? Entonces, el asunto es cómo poder desarrollar un ministerio de matrimonio. El ministerio para matrimonios es más que simplemente las actividades para matrimonios. Va desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, cómo desde la escuela dominical se está ministrando a los niños, pensando y formándolos para el matrimonio. Cómo se trabaja con los adolescentes en desarrollar sus virtudes cristianas para ser un buen candidato. Muchas veces les decimos, es que tenés que buscar una buena novia que sea una buena esposa. Ok, pero ¿y qué tan bueno es nuestro hijo o nuestra hija? ¿No? Entonces, ayudarlos a desarrollarse para que sean buenos candidatos, de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? A los jóvenes, cómo buscar de la forma adecuada. Los prematrimonial, parejas que ya son novios, que se están por casar, bueno, ¿cómo se preparan para entrar con algo de conocimiento al matrimonio? Porque la mayoría de nosotros entramos con los ojos cerrados y a arreglarse como pueda, ¿no? Bueno, que no pasen por lo mismo, ¿no? Acompañarlos en su primer año de matrimonio, ¿no? Acompañarlos cuando llegan los hijos, las diferentes etapas del matrimonio, inclusive hasta, bueno, ya en la vejez, ¿no? A prepararse para la muerte. Si yo hago la pregunta, ¿quién le va a cerrar los ojos a quién? Y cómo en ese cerrarle los ojos se lo vamos a devolver al Señor. Wow. Aquí estamos, quien me lo prestaste, para que sea mi compañera de vida, aquí te lo devuelvo. ¿Qué le devuelvo? ¿No? Entonces, ¿cómo la iglesia acompaña al miembro de la iglesia durante todo ese proceso, desde que nace hasta que muere? Entonces, un poco el lema es desafiar principalmente a los pastores a que tomen conciencia de la importancia de desarrollar ministerios para matrimonio en sus iglesias, ¿no? Y la importancia de desarrollar líderes que sean un equipo pastoral que ministre a otros, porque podemos decir esto, se puede desarrollar 20 grupos diferentes específicos, ¿no? Inclusive como alcance para inconversos. Hay gente que quiere resolver sus situaciones de matrimonio, pero no quiere ir a la iglesia. Y sin embargo, a través de esto podemos presentarles a Cristo. Entonces, el objetivo principal es desafiar a los pastores a que tomen conciencia de un tema evadido, porque es un tema evadido, porque ellos saben que está el problema, ¿no? Y gracias a Dios me ha pasado de que he hablado con varios de que han tomado el desafío y lo están haciendo por su cuenta, pero captaron la idea, captaron el llamado y respondieron. Entonces ahí terminó nuestra función, ¿no? Pero nosotros estamos ayudando a implementarlo. Hay pastores que necesitan ayuda en, esta es la situación de mi iglesia, ¿qué es lo que puedo hacer? Y entonces damos algún entrenamiento para los líderes, porque no alcanza con que el pastor tenga la visión. El grupo de líderes tiene que estar convencido de que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y otro tipo de entrenamientos que ayuden a desarrollar eso. Entonces, nosotros estamos compartiendo ese desafío y ayudándolos a desarrollar en esa área. Así que el lema es eso. Pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el legado que mi iglesia le va a dejar a la iglesia de mañana? No, muchas gracias. Sé que, ya están viendo el legado y ya están viendo el fruto. Obviamente la necesidad, ya le explicamos aquí, es mucha la necesidad. Dentro de la iglesia, en Dallas y fuera de Dallas, hay mucha necesidad y ustedes lo están alcanzando. Sabíamos que el tiempo se nos iba a escurrir y eso pasó. Para cerrar, ¿qué le dirían a matrimonios, especialmente en el ministerio, que están sirviendo mucho pero descuidando su relación? ¿Y qué consejos prácticos y urgentes le darían a los matrimonios de hoy, que hoy sienten que su relación se está enfriando, desgastando o incluso quebrando en silencio? Yo, y hablando como mujer y hablando como esposa, ¿verdad? Hay tres cosas que yo diría. Cuida a tu cónyuge, ¿verdad? Pasa tiempos con tu cónyuge y busca espacios donde puedan servir juntos.
Creo que las tres cosas ayudan y fortalecen mucho el matrimonio. Nosotros con David tenemos algo que le llamamos el termómetro de nuestra relación. Y es que a veces nos pasa que tenemos que sentarnos y decir, vamos a parar todo lo demás, incluyendo ministerio, y vamos a tomarnos este fin de semana, vamos a escaparnos y vamos a reconectar. Porque a veces, ¿qué pasa? La rutina, las obligaciones, el ministerio, los trabajos, los hijos, la casa, nos van desconectando silenciosamente. Y nosotros ya aprendimos a hacer eso, como un termómetro del matrimonio y decir, ¿sabes? Necesito un tiempo solos contigo. Y él, muchas veces la iniciativa viene de él, muchas veces la iniciativa viene de mí. Pero ya cuando uno de los dos le pide al otro ese tiempo a solas, es sagrado. Y literal, paramos todo y nos enfocamos en nosotros. ¿Para qué? Para reconectar. Eso es muy, muy importante. Nosotros... lo que le decimos a los matrimonios, hablamos del ministerio de la reconciliación. Y esa palabra, no nos daría el tiempo para todo lo que podríamos decir. 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Dice, este pasaje se aplica mucho al creyente perdido y siempre lo aplicamos al creyente perdido. Pero ¿qué tal aplicar este pasaje a nuestro matrimonio? ¿Por qué no? Cuando nuestro matrimonio es nuestro primer ministerio, mi casa, mi hogar, mi esposo es mi primer ministerio. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron. Hay oportunidad de solucionar la crisis matrimonial. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, porque de esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, y acá viene lo importante, el ministerio de la reconciliación. Pensemos esto para mi esposo, para mi esposa, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esa palabra de la reconciliación es la palabra que yo tengo que hablar a mi esposo, y así mi esposo tiene que hablar a mí, ¿verdad? Bien dicho. David, y esa reconciliación que tiene que ver con él ser esa nueva criatura, ¿no? Y que si fui reconciliado con Dios es para que aplique exactamente lo mismo. Dice que yo estaba en Cristo pasando por alto mis pecados. Entonces cuando yo estoy con mi cónyuge, ¿estoy en esa actitud que Dios estaba en Cristo pasando por alto mis pecados, o estoy en la actitud del acusador? ¿Estoy en mi nueva criatura o estoy en la carne? Entonces, es decir, no hay punto intermedio, ¿no? Entonces, si puedo entender y mantener claro de que fui rescatado por Dios y que fui reconciliado con Él, es decir, no tengo excusa para no buscar la reconciliación. Dios tomó la iniciativa de pasar por alto mi ofensa para reconciliarme con Él. Si cada uno de nosotros tomara esa actitud, seguramente la relación matrimonial sería bastante diferente. Porque en vez de estar acusando, estaremos buscando esa reconciliación. Así que como nueva criatura en Cristo, he sido reconciliado para reconciliar. Así que el mejor mensaje para los matrimonios es ese: tomar ese llamado de, vivir la reconciliación. No como un evento ocasional, sino como un estilo de vida que día a día y a cada momento, con toda persona, pasar por alto para buscar la reconciliación. David, Marcela, muchas gracias por compartir. Sé que este es un tema, como dijimos al inicio, urgente, necesario, casi no se enfoca en nuestras iglesias, el presupuesto, la visión, pero es tan clave para nosotros como pareja, como familia, pero también para la iglesia. Gracias por abrir su corazón para nosotros y gracias a ustedes también por
seguirnos, ver estos temas tan importantes ahora pensando en el matrimonio, les invitamos a que sigan viéndolos ahí en @DTS Español, y no solamente viendo este programa, sino que también compartiendo con otros. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas en español, donde aprendemos a enseñar la verdad y amar a los demás.